Vamos a utilizar otra vez una película como medio para sacar el directo de hoy. Vamos a utilizar una de la siguiente en la trilogía de Pixar, ¿no? Vamos a hablar de la película que se estrenó en diciembre, Soul, Alma, que le da otro matiz, ¿no?, al juego de las películas de niños. De niños, porque es un peliculón de adultos, vamos. Vamos a ver, la película trata básicamente de un músico que busca su máxima actuación musical, y en el proceso de repente pues pierde la vida y como loco intenta volver al planeta Tierra para tener esa actuación. El único objetivo que parece que tiene en su vida es volver a la Tierra. Sí, porque él cree que es su gran oportunidad, ¿no? Que es su oportunidad, su objetivo. Ese es el tema, ¿no? Y lo bonito es cómo plantean ellos el proceso de llegar, cómo las almas van al planeta Tierra. Hay una expresión muy bonita que utiliza una de las imágenes cuánticas, que por cierto todas se llaman Jerry, menos la que cuenta las almas, que se llama Terry. Es muy divertido. Y hay un momento que le pregunta, ¿esto es el más allá? Y la figura le dice, no, es el más atrás, ¿no? Es como la preparación que se hace en las almas para llegar al planeta Tierra, ¿no? Y es el proceso que se hacen las emociones. Les dan unas emociones a cada alma, digamos un paquete emocional con el que venir al planeta Tierra. Y hay una especie de escudo que tienen las almas. Cuando se les ilumina el último es cuando ya pueden ir al planeta Tierra. Y este hombre que se quiere escapar como sea de esa escuela y tal, quiere volver al planeta Tierra como sea, pues le coge la personalidad de otra persona, de un psicólogo infantil muy famoso, y le juntan con un alma que lleva un montón de tiempo sin dar ese paso, que no consigue tener ese le llaman chispa, ¿no? Pero es un problema de traducción. He querido comprobarlo y en inglés sería spark, ¿no? Sparkling, spark. Pero es que ellos utilizan bright, que es más real. Lo que pasa es que la traducción en castellano no le ponen esa traducción de brillo, el brillo que te hace venir a la Tierra, ¿no? Entonces, la figura de este personaje que quiere volver, el músico, usurpa el papel de mentor. El mentor es el que hace que a estas nuevas almas les haga sacar ese brillo por vivir, para que tengan ganas de vivir, ¿verdad? Y claro, utilizan mentores, gente que ha vivido con personalidades muy fuertes, ¿no? Hablan de Gandhi, hablan de Orwell, hablan de Lincoln, hablan de gente que... Madre Teresa. Madre Teresa, ¿no? La gente que le da un sentido a la vida, ¿no? Que tiene sentido a la vida. Y siempre están hablando del por qué vas a vivir, ¿no? Hay una confusión, se escapan las almas y tanto el mentor como este alma, 22, vuelven a la Tierra, van a la Tierra. Pero lo gracioso es que se intercambian, ¿no? Y el que era el 22 coge el cuerpo del... Bueno, el que no la ha visto le estoy reventando la peli, pero vamos a hacer un poco de spoiler, sí. El tema es que se intercambian los papeles y el alma 22 coge el papel del músico y el músico, el mentor, coge el papel de un gato. Y lo bonito está ahí, ¿no? Como un alma que todavía no tenía sentido de vivir, que no había querido lanzarse a la vida, aparece en la Tierra. ¿Y cómo descubre el planeta desde un no sentido de vivir? Claro, ahí hay un juego de guión fantástico.
Porque la persona, o sea, el alma guarda los recuerdos del cuerpo, o sea, guarda la memoria del músico. Entonces, los recuerdos, la base cultural, ética, social, formada durante los años, pero sin ninguna frontera, sin ningún bloqueo. Es solo vivir. Y es un poquito lo que se va viendo, ¿no? Cómo descubre el sabor, el olor, el dolor, todas esas variables, ¿no? Y lo bonito de ver la película que nos dice al final, vamos a hacer el spoiler, ahí sigue el spoiler global, luego sacaremos pequeños trozos, ¿no? Vistos ya sabes, a mi manera un poco particular siempre. ¿Cuál es el sentido de la vida al final, ¿no? Los mentores estamos diciendo que les dan el sentido de la vida a las almas para vivir. Pero no es cierto. Simplemente es vivir. Y eso es lo que hace este alma sin esa figura de mentor. Descubre que lo importante es vivir. Que no es buscarle el sentido, que no es buscarle que una persona como Que no es buscar su propósito, ¿no? Porque también Sí. dice propósito. Claro. El músico le sucede que cosas de la película llega a dar la actuación. Y de repente el músico, hay que contar que su padre había sido músico de jazz y el que le induce a conocer la música es su padre, ¿no? Entonces ya vamos viendo un poco por dónde quiero ir. Ese sentido de la vida, ese propósito de la vida, ese que a veces nos ponemos, ¿es nuestro o es heredado? Ya tenemos que hacernos una pequeña reflexión, ¿verdad? Y es un poco lo que sucede en la película, que lo gracioso de todo es que este músico era profesor de música y no había conseguido obtener su actuación que hemos comentado, ¿no? La actuación. Y veía el trabajo de profesor de música como algo que le estaba frenando. Menospreciaba, ¿no? Menospreciaba su vida. Sí. Claro, eso es lo que quiero matizar. Si de repente nos centramos solo en el objetivo, nos perdemos el camino. Y la película lo que te quiere decir continuamente es eso. Simplemente es vivir. Llega un momento que este hombre tiene la suerte, la fortuna de dar la actuación. Con una música, una solista de saxofón terrible, hace muy buena la música, la banda sonora de la película, por cierto. Y se queda termina la actuación y se quedan en la calle los dos diciendo, ella va a coger un taxi y le pregunta a él, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues no, ahora qué no, mañana otra vez, y pasado otra vez, y pasado otra vez. Y se queda con ese vacío. Era esto. Claro, durante ese proceso, en la película lo están matizando muchas veces. Él perdió la relación con la chica que le gustaba, Lisa. Porque claro, él no se da cuenta, pero cuando ese alma coge ese cuerpo, ve esa relación y le pregunta, ¿y por qué no? Porque no tenía tiempo. ¿Y por qué no hiciste? Porque no tuve tiempo, ¿no? Simplemente es vivir, ¿no? Claro, él realmente estaba viviendo la pasión de su padre y no se daba cuenta que por ejemplo, esa vocación de profesor le llenaba tanto, porque hay un momento de introspección que hace él y se da cuenta que hay varios momentos dando clase a niños que se encontraba completo, ¿verdad? Y eso es lo que quería dar la importancia, es decir, cuidado, matizar un poco el sentido de la vida ese global, ¿no? Luego podemos hablar un poco del absurdismo de Albert Camus, incluso un poco con el existencialismo y el nihilismo, ¿no?
pero yo creo que podemos empezar hasta por el final. Lo importante de la vida es simplemente vivir, ¿no? Vale. ¿Qué puede pasar además? En la película lo explican fantásticamente. Una de las cosas mencionadas con la terapia, ¿no? Que hablamos siempre en estos vídeos. Si esa pasión, ¿no? Es ese músico, ¿no? De repente se deja llevar por esa pasión y se olvida de vivir, se transforma en obsesión. Y en la película lo expresan fantástico. Son como figuras que se llenan de carbonilla y van creciendo como grandes monstruos sin ningún origen, sin ningún destino. Y es como un vacío. Dejan de vivir. Lo explican así, es muy bonito porque hacen como otra dimensión paralela a la dimensión, el más atrás y la tierra, como una dimensión donde el alma se ha desprendido del cuerpo. Y el cuerpo vive solo, no vive. ¿Qué produce? Ansiedades, frustraciones, dolor. Claro, del dolor ya, no hace falta que en mis vídeos explique lo que pienso yo del dolor. Puede ser físico, puede ser mental, emocional, irracional, racional, llámale como quieras, pero sigue siendo dolor. Claro, ya hemos dado un origen de un dolor crónico, ¿no? Que nuestras pasiones se transforman en obsesiones, que dejemos de disfrutar y la vida empieza a disolverse. Y ahora quería hablar un poco ahí del cómo lo podemos expresar, del perfeccionismo y del perfectismo. Vamos a llamarle perfectismo, aunque suena muy raro. El perfeccionista, en este caso, y esto nos lo vamos a ver enseguida, ¿no? Hablando del tema de los objetivos. El perfeccionista es esa persona que quiere hacerlo tan perfecto, que quiere hacer que nunca lo hace. No, es que voy a mejorar, voy a hacer este proyecto así, no, le voy a cambiar, es que creo... Y no lo hago, y no termino nunca de hacerlo. Y te quedas con esa frustración que se transforma luego, otra vez, en cualquier dolor, en cualquier bloqueo, en cualquier sensación, ¿no? Porque tenemos tanto miedo al fracaso y al comentario y demás, ¿no? Que te quedas con esa sensación, ¿no? En la película hay un personaje muy bonito que lo explica fantástico esto que comentamos, ¿no? Sobre esta secuencia voy a hablar un par de veces, yo creo. Entra en una peluquería y hay bastante gente y hay un cliente que dice lo de no, porque siempre él no tiene futuro y siempre está hablando de ¿y qué está haciendo esa persona realmente? Echar las frustraciones sobre ti, ¿no? Sus sueños inacabados, incumplidos y demás los está volcando. Eso lo vivimos mucho, ¿verdad? Yo tengo un profesor que suele decir que cuando tú apuntas un dedo a una persona, tiene 3 apuntando en tu dirección. Exacto. Esa es la idea. Eso es. Y ese es un perfeccionista, ¿no? Que es un perfectista, que es un perfectismo. Vamos a ver cómo lo explico. Es una palabra un poco inventada. Empiezas a hacer algo por pasión. Cualquier cosa. Y al principio te encanta. Pero luego ves que hay otra persona que lo hace mejor. Y ya te empiezas a comparar. Y dices, es que yo lo hago, me gusta, pero no lo hago tan bien como él. Y empiezas a aprender más, a desarrollar esa actividad, subes y lo haces como esa persona, esa comparación. Y como ya estás metido más en ese mundillo, encuentras otro referente. Y ya empiezas, no, tengo que seguir porque tengo que tal, y al final vas subiendo. ¿Y qué pasa? Que de repente lo que era una pasión es una obsesión. Es una obsesión.
y te has metido en un bucle. No sabes cómo salir. Y vuelve otra vez los bloqueos y se empieza a separar ese alma de ese cuerpo. Y nos encontramos con esos cuerpos, ¿no? que conocemos en muchos, muy típico, ¿no? En los transportes públicos, ¿no? Cuando vamos en el metro o cuando vamos a gente que los ojos apagados, ¿no? Eso lo expresan muy bien también en la película. Montan en el metro en un momento y le dice el músico al alma, es normal aquí, el metro absorbe tu energía. Esto me lo guardo porque luego lo voy a comentar con otra idea que me está viniendo. La diferencia que tiene el perfectista del perfeccionista, realmente si te fijas es el tiempo. Porque el perfectista, si no maneja esto, acabará abandonando. Porque nunca se va a sentir lo suficientemente bueno, porque siempre va a haber alguien que lo hace mejor. O alguien, o varios, o lo que sea. O nos inventaremos a alguien y acabaremos abandonando. Nos olvidaremos esa pasión que nos movió, ¿no? Eso le pasa al perfeccionista. La diferencia es que el perfeccionista nunca llega a empezar. Hace siempre unos proyectos fantásticos y siempre al último momento le va a buscar la pega, le va a buscar tal. Ambos dos se va a transformar en desconexión corporal, frustración, tensión, ergo lo que queramos, ¿no? En la película vuelvo otra vez a esa peluquería. Esa escena a mí me toca bastante, porque hacen una comparativa muy bonita de la silla del peluquero, ¿no? Y eso para mí es como, a mí se me encendieron las alertas, ¿no? Para mí la silla del peluquero es como mi camilla en la consulta, ¿verdad? Yo siempre se lo digo a las personas, cuando estoy en consulta siempre lo digo, estás en la camilla y se acaba de apagar el mundo. Lo más tú eres ahora. Y el peluquero le dice al músico en ese momento, estás en la silla. Eres tú. Ahora ya no importa, ¿no? Y es muy bonita la conversación que surge. Ese cuerpo, con esos recuerdos, con un alma nueva, con el peluquero. Y empieza a interesarse por otras cosas y demás. Y él le cuenta, decir, es que es diferente hablar contigo ahora. ¿Por qué? Porque no hay prejuicios, no hay complejos, no hay perfectismos, no tengo esa sensación de que tengo que lucir, de que tengo tal. Estoy hablando desde dentro. ¿Qué hablábamos en otros vídeos, verdad? La importancia de la soledad para hablar desde dentro, ¿verdad? De ser yo, de ser el alma que expresa sentimientos. Eso es lo que hace 22. Un alma pura en un cuerpo con recuerdos. ¿Cuál es la conclusión al final de la película? Vamos a decir, simplemente es vivir. Te das cuenta que lo que les estaba haciendo a estas personas, a estos mentores, a esas almas, no es decir, tienes que ser político, tienes que ser, no. Ilusiónate por vivir. Y después aparecerá. Pero primero tener ese brillo. No chispa, brillo. Claro. Ellos lo explican muy bien, lo desarrollan muy bien todas estas cosas. Y hay un momento... a ver, la silla para mí claro, es mi momento terapéutico, ¿no? El momento terapeuta. Pero hay una escena que dura como 3, 4, 5 segundos que ilumina mucho todo lo que hemos hablado y lo que hemos dicho, ¿no? Le dan otra oportunidad al músico para volver al planeta Tierra, a la vida. ¿Cuál es lo primero que aparece? ¿Qué hace cuando llega? Yo sé, Karine, que la has visto. ¿Qué hace cuando llega al planeta Tierra? Lo primero que hace. El primer plano. Vivir, ¿no? Respirar. Lo primero que hace le hacen un plano desde abajo amplio. ¿Qué estamos hablando siempre de la importancia de la respiración, verdad?
ese contacto que nos da con la realidad, eso que nos hace ser seres vivos. Es que no ya humanos, porque nos une con la naturaleza, ¿no? Lo que nos contaba Les Molinero siempre, ¿no? De la importancia de compartir la vida, y eso es la respiración. Y es que hacen un plano como muy largo, muy bonito, y dice, ahora empiezo a vivir. Y por supuesto, seguramente seguirá tocando música y seguirá dando clases y demás, pero lo importante no es hacia dónde voy, es que estoy. En ese momento en el que él termina la actuación con esa música, esa mujer músico, cuando le dice Laura qué, y ella le dice, esto es como ese pez joven que se encuentra con ese pez viejo. Y le pregunta al joven, ¿me puedes ayudar? Sí, sí, estoy buscando el océano. Y le dice el viejo, ¿pero cómo estás buscando el océano? Sí, me han dicho que tengo que buscar el océano. Pero estás en el océano. Y le dice el joven, no, esto es agua. Claro, cuando somos jóvenes estamos buscando ese sentido de la vida, eso que nos proyecta, eso que nos hace... somos solo energía pura y no sabemos a dónde vamos. Estamos buscando el sentido de la vida. Al final, ¿el sentido de la vida cuál es? La vida. Es una perspectiva del pececito viejo en la que nos hace verlo así, ¿no? Vamos a retrotraernos a ese tren. El tema de, cuando he comentado, de decir que el tren nos elimina un poco la energía de vivir. Y ese tren, nuestra vida diaria, ¿qué son? Las acciones rutinarias. Esa rutina que a veces nos invade y nos llena, ¿no? Y me voy a dar un salto mortal, como ya estamos acostumbrados en estos vídeos a hacer. Nos vamos al mito de Sísifo. Y vamos a hablar de Albert Camus, con su filosofía del absurdismo. El mito de Sísifo es un rey que es castigado por... Lo gracioso es que la gente piensa que es castigado por Zeus, pero no. Se juntan todos los dioses para negociar su castigo. ¿Por qué? Porque engañó a Tánatos, el ángel de la muerte, para evitar la muerte. Engañó a Ares, engañó a un montón de dioses. Entonces, estaban un poquito con ojeriza. Y le dice, no, vamos a juntarnos y le buscamos un castigo que sea bonito. Y a Sísifo le castigan a subir una piedra a una montaña hasta que llega arriba, se vuelve a caer y volver a subirla, y volver a subirla, y volver a caer y volver a subirla, para que tenga esa sensación de que su trabajo no tiene final y no sirve para nada, ¿no? Esto ya nos suena, ¿no? Muchas veces parece que estamos siempre empujando esa piedra, y llegamos arriba y se vuelve a caer. Y otra vez empujar y se vuelve a caer. Y eso es lo que habla Albert Camus, del absurdo. ¿Qué es lo absurdo? ¿En qué se basa, ¿no? Pues como dice él, de intentar sobre nuestro plano, digamos, nuestra conciencia racional, darle explicación a lo irracional, ¿no? A la vida. O sea, intentar enmarcarlo todo en un orden muy esto. Y eso es absurdo. No es estúpido, es absurdo. Entonces nos vemos enmarcados en que nosotros nuestra existencia no tiene sentido. Estoy en la película otra vez. Claro, si queremos darle forma y encajonar a la vida en algo racional, se nos va a romper la caja por todos lados. Claro. Entonces siempre estaremos empujando esa piedra y tal. ¿Qué salidas le da Albert Camus a esto, no? A ver, hay dos salidas primeras que son un poco agresivas, que
Es la famosa pregunta, como dice, la primera es la única pregunta filosófica que existe. ¿Por qué existo? ¿Por qué vivo? ¿Por qué me levanto por las mañanas? ¿No? Que él habla mucho del suicidio y demás, pero bueno, ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué me levanto por las mañanas? ¿Para qué? Y esa, como dice él, es la verdadera pregunta filosófica. No te preguntes si existe Dios, no existe Dios. La pregunta es ¿para qué estoy aquí? ¿Y para qué me levanto? La segunda solución que él le da es el salto de fe. Es decir, pues no, pues hay un Dios y el Dios me da sentido a mi vida y demás. Claro, el primer punto, Camus lo habla como la muerte física. El segundo, como la muerte filosófica. El tercero, ¿cuál es? ¿Qué es la solución? Aceptarlo y vivir la vida. Vivir el proceso. No importa dónde vas. Cuando tú te liberas de eso, cuando vives la vida, cuando le das importancia al momento, al sitio en el que estás, a las sensaciones que vives. A estar presente. A estar presente. Ya no a Sísifo desaparece el castigo. Ya no es un castigo. Es mi vida. Puede ser de varias maneras. Tienes que ser rebelde. Rebelde no en la vida, sino la forma de vivir la vida. Aceptarla y vivirla. Y ahí es cuando el castigo ya no tiene forma. Cambiar lo que tú crees que no está yendo bien. Eso es. Aceptarlo, asumirlo y que sea tu piedra. Repito, cuidado con las herencias, ¿eh? Muchas veces se nos lleva a la herencia, como le pasaba al músico, ¿no? Y es un poco... Es todo si la cosa es nuestra, todavía. Pero si es heredada, es muy peligrosa. Camus lo que hace es un poco una línea de decir, entre el nihilismo y el existencialismo, no decir nada es importante o para qué estoy en el mundo, decían Kierkegaard en su momento, ¿no? Mi existencia no tiene sentido o nada tiene sentido, ¿no? Él dice, no, lo que tiene sentido es estar. No hace falta ir más allá. La vida como tal tiene sentido, simplemente es vivir. Es lo que solemos decir, ¿no? Es que hay que disfrutar del camino y no del destino. Y ahí es donde quería ir. Es curioso que no me lo hayas dicho porque lo estaba pensando, que ahí me salta otro, que es Homero, ¿no? En la Odisea. ¿Qué le pasa a Ulises, ¿no? Cuando le dice la bruja, no recuerdo el nombre, le dice a la tripulación que no están yendo a donde Penélope, sino que no están volviendo a casa. Y entra una frustración terrible en toda la nave. Y empiezan a llorar y se sienten tal porque las brujas estas les habían engañado y no estaban navegando en el sitio correcto, ¿no? Claro, al de unos capítulos es cuando Ulises se da cuenta de la importancia del viaje. Lo importante no es a dónde voy. Lo importante es el viaje, el proceso de llegar. Y eso es lo que, cuando se da cuenta de eso Ulises, es cuando llega a Penélope. Es ahí, es cuando dice, no. Si lo importante de mi vida es vivir. Es vivir. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Cuando una pasión, igual no nuestra, se transforma en esa obsesión, cuando queremos, digamos, hablar de la pasión, queremos ser el mejor jugador de un deporte para coger el cariño del padre ausente. Y hemos empezado con la pasión de jugar y de repente se ha vuelto una obsesión. Y a lo mejor juego fantásticamente, pero nunca llegaré a tener esa sensación primera, ¿no? Nunca voy a estar lleno, ¿no? Nunca vas a estar lleno. ¿Pero por qué? Porque se ha separado ese alma de ese cuerpo. ¿Por qué ese cuerpo no vive?
Está viviendo una pasión que no es suya. Sí, hay un chiste muy bonito en que eso lo entiende la gente que tenga más de 40 años en la peli, ¿no? Hay un personaje muy divertido que es una persona que navega entre las dos dimensiones con el yoga y con las meditaciones, no sé cómo hace, ¿no? Y él habla de que él también en un momento que perdió el contacto con su cuerpo por una obsesión, el Tetris, que de la pasión se transformó en obsesión. Eso lo entienden los de más de 40 años que nos volvimos locos con el Tetris en su momento, ¿no? Es un poco, yo creo que los de 20 no entendéis. A los que nos estéis escuchando a los de 40 lo entendéis perfectamente. Es un chiste muy, muy corto y muy divertido, la verdad. Es muy bonito. De la película, lo más importante es esto, ¿no? Simplemente es vivir. ¿Qué se da cuenta 22? El alma, ¿no? Que no hay que llevar un sentido, porque este alma no quería ir a la tierra porque le decían, porque tenía miedo de no ser bastante, de no ser suficiente, de no bastar, ¿no? Es eso. Y no quería ir, porque todos los que les habían puesto como mentores eran grandes personas que habían tenido unas vidas terribles, ¿no? Y este alma se comparaba, ¿no? La segunda parte de la película, el final de la película, claro, el músico coge su cuerpo, da el concierto, ¿y qué pasa con el alma, no? Vuelve otra vez al más atrás, ¿no? Y claro, como no literal, pero casi había estado viva, claro, guarda ya recuerdos de ese día en la tierra. ¿Y qué es lo que le marcan? Los reproches, las críticas. Esos comentarios negativos de alguien que le importaba, ¿no? Eso también nos hace separarnos, ¿no? Nos hace separarnos un poco nuestro cuerpo, nuestra alma, ¿verdad? Y es lo que sucede en la peli. Se vuelve también una especie de monstruo con carbonilla, se contamina, porque se cree que no es suficiente. Y eso también es muy importante, ¿no? Muchas veces saber un poco de dónde viene nuestra separación de cuerpo, de nuestra alma. Si es de una pasión que no era nuestra, si es de unas críticas que las hemos aceptado como nuestras y vienen de fuera. Es el trabajo de introspección, ¿no? Sí, porque el músico dice a 22 que él solo quería estar en la tierra porque estaba viviendo su vida. Exacto. No se dio cuenta de que lo que estaba haciendo 22 era vivir. Exacto. Porque el músico estaba separado de solo veía eso. Solo veía la actuación. En cuanto cumple la actuación se da cuenta de que lo importante no era la actuación, era vivir. Surgen en la película, hacen dos extremos en el músico, que son los padres. Los padres de él. El padre de él no aparece muy poco como recuerdo, pero la figura de la madre aparece muy presente y son como la madre le quiere que coja un trabajo fijo, que sea seguro, que demás, y hola Pilar. Y el padre lo que quiere es que le había inculcado la música de jazz, ser un artista, ser lo que era él. Y él tiene esa dicotomía en la cabeza terrible, ¿no? Claro, al final cuando se da cuenta que lo importante es vivir, no le importa ya ser profesor con un trabajo fijo, o no le importa ser músico, ya no es importante.
Lo que importa ahora es sentir el viento, Mirar el cielo, mirar el cielo, compartir con las personas que le gusta. compartir. Es eso también lo que comenta mucho Camus. Albert Camus comenta que la verdadera esencia del ser humano es la comparativa con el prójimo. O sea, eso es lo que destaca, ¿no? Nuestra rutina, nuestra piedra es menos piedra compartida. Es así. Siempre nos estamos llenando de carbonilla y separando nuestra alma de nuestro cuerpo y demás. Eso es lo que encontramos en terapia, eso es lo que encuentro en consulta. ¿Qué era la soledad? Que parece que era muy llamativo cuando lo explicaba el otro día de, concho, ¿me estás hablando de que como solución es estar solo? Yo creo que es el problema. No. El tema es buscar ese alma, que se ha separado de tu cuerpo, esa pasión, que antes fue pasión, que se transformó en obsesión, y que como te hacía tanto daño, la escondiste, la bloqueaste. Y cuando ese cuerpo se separa de tu pasión, de tu alma, puede transformarse en cualquier cosa. O hasta mismo cuando tú coges una pasión que no es tuya, ¿no? Es que cuando coges una pasión que no es tuya, repito, ya no es una pasión, es una herencia. Y claro, eso lo estamos viviendo mucho ahora, ¿no? Cuando nos hablan del... Tienes esta vida, tienes que tener este coche, tienes que tener este tal, tienes que tener... Cuando nuestra felicidad, nuestra vida está atada a condiciones exteriores a nosotros, ¿no? Claro, porque lo que más se prega ahora es el tener y no ser. Nos Sí. hemos olvidado de ser primero para después tener. Eso es. Estamos haciendo al revés. Esa es la idea. Esa es la idea. Al final el proceso más fácil es el tener, ¿no? Aunque no lo parezca, parece que es el ser. El ser lo único que te invita es a eso, desde dentro a afuera. Desde dentro a afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos una pasión, la vivamos. Que cuando empieza esa pasión a recortar nuestra vida, lo tengamos en cuenta. Ese es el tema. Sí, y aquí entra la figura del observador, ¿no? Y aquí entra la figura del observador. Claro, yo como terapeuta, mi trabajo es ese. Es cierto que como peces no nos vamos a dar cuenta de que estamos mojados. Yo como observador, mis compañeros como observadores, siempre vamos a buscar eso, es a buscar esa claridad. Pero lo importante no es que yo lo vea, que lo veas tú. Sí, por eso la importancia del terapeuta, dar esta claridad a la persona, ¿no? Dar esta claridad. La claridad es al final la base de terapia, la base del proceso terapéutico, la base de la vida. Es muy bonito cómo explican un poco los estadios de la conciencia en la película, ¿no? Solo explican 2, pero lo voy a desarrollar un poquito, ¿no? La conciencia visto desde la línea que sigo yo un poco más de cerca, que es el Vedanta Advaita, que es una filosofía hinduista. Ellos hablan de 5 estadios de conciencia, ¿no? Uno que es la ensoñación, otro que es el estado de bhavia, vamos a decir, que estás como medio, la conciencia, la realidad, la observación. De ahí pasas a atención, vamos a decir, concentración, y de ahí meditación, ¿no? Y es un poco la figura del observador y demás. ¿Qué pasa cuando estás en concentración? Pues lo que le pasaba al músico cuando él se concentra en su pasión y entra a un estadio diferente, cuando se mezcla con la música, ¿no?
aparece el observador con un campo abierto. Cuando estamos en la realidad que estamos como observadores en un campo cerrado. Nuestra figura como terapeutas es esa, dar esa figura de observador en campo abierto para poder buscar todos esos puntos de vista que se nos escapan normalmente, ¿no? Y es precioso cuando lo desarrollan, ¿no? Esa zona donde eres parte de la actividad, ¿no? Y de repente desaparece el mundo, ¿no? Es muy, parece magia. Cuando leemos un libro, ¿no? Si leemos un libro que es interesante, una novela que nos mete en la historia, llega un momento que no eres capaz de separarte del libro, ¿verdad? Que estás metido. No te das cuenta cuando pasas la página y demás. Estás en la acción, eres parte del libro, ¿no? Y eso es lo que cuando entran en ese mundo que podemos ver almas, ¿no? Que es como ese estado de crecimiento. De vez en cuando estaría bonito ir, pero bueno, eso ya sería otro punto. Nosotros lo que hacemos como terapeutas al final es ahí, estar ahí, llegar a ese alma que está confusa y acompañarles a que se unan con el cuerpo. Hacer el resgate como hace ellos con el barco, ¿no? Con el barco. Esa es la idea. Ir navegando por encontrar esas almas, encontrar tu alma que se ha desconectado de tu parte corporal. Y al final siempre hablamos de lo mismo, de ese equilibrio, ¿no? Cuando tu pasión se ha transformado en obsesión y se está destrozando tu vida, lo que estás perdiendo es contacto con la vida. Nuestro trabajo como terapeuta es eso, ir a acompañar y no dirigir, a que ese alma vuelva a encontrar cuál era el brillo que tenía en su vida. Que puede ser un tema social, que puede ser un tema emocional, no sé, esas son etiquetas que le ponemos nosotros para poder darle forma, ¿verdad? Nosotros ahí siempre me lo oyes hablar, ¿no? ¿Qué importa que si un dolor es emocional, si es un dolor físico, si es un dolor, ¿no? Entonces, punto. Y el dolor sucede cuando esas partes se separan. Y eso no es normal. Y esto no es normal. No es normal. Me gustan mucho estas películas de Pixar. Son los mismos directores. Hay 3 películas en concreto. Una es Up, otra es Inside Out, que ya hablamos, y otra es Soul. Las 3 películas siempre nos hablan de la vida de un punto de vista diferente. En un momento dado ya hablaremos de Up, y yo creo que Up solo vamos a hablar de los 6 primeros minutos. Con esos 6 primeros minutos ya podemos estar hablando vídeos y vídeos y vídeos, los que quieras, porque son muy impactantes. Vamos, yo quería terminar el vídeo de hoy con la silla del peluquero. La silla del peluquero para mí es como... El peluquero habla de su historia, ¿no? Le pregunta. Y el peluquero quería haber sido veterinario, que encantaba a los animales. Y él viene de la guerra, del ejército, y no tiene una hija y no puede pagar la carrera veterinaria y trabaja como peluquero. Y claro, la pregunta es, pues, ¿estará frustrado? No, porque él acepta su piedra. Acepta el mito de Sísifo. No solo acepta, como hace muy bien su trabajo, ¿no? Eso es, porque es rebelde y quiere mejorar y coge conciencia. Y eso es lo que hace Sísifo en ese momento. El primer libro de Camus que explica esto es el mito de Sísifo. El segundo se llama El hombre rebelde, que es esa superación que hace del hombre de decir, no, yo acepto. Y lo vivo. Y lo que hace este peluquero,
que es un personaje maravilloso, lo que hace es decir, no, yo lo acepto, disfruto y encima, desde mi pequeña parcela, ayudo a mi prójimo. Le ayudo a hablar, le ayudo a expresar, le ayudo a que esté bien, a que se sienta bien, y eso me hace sentir bien. Y además, lo que más me llena, como lo dice, es su hija. Es su hija. O sea, lo que te hayas planteado en lo que el pasado que te planteaste de tu vida, que no te marque tampoco el presente. No, es que yo hubiera querido ser y eso es lo que al final no te va a dejar vivir el presente. Y si en el futuro no llegan y no soy capaz de hacerlo también, y esos ISIS no te van a dejar vivir el presente. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces hacemos eso, verdad? En esta época de cambios que estamos viviendo, sobre todo ahora, ¿no? De repente lo blanco es negro, lo negro es blanco, y lo que eran antes cosas nimias ahora son las más importantes, ¿verdad? Bueno, yo creo que por hoy ya tenemos un tiempo interesante. Sí. ¿Qué me dice? Y lo que dejamos aquí es eso, ¿no? De vivir. Vivir. Hay que vivir. Hay que vivir, nada más. Nosotros como terapeutas te acompañamos en la terapia. Pero la idea es que vivas. O sea, el terapeuta aquí hace el resgate y ayuda a su paciente, a su persona, a vivir su vida. Eso es. Y no es... Vaya trabajo bonito, ¿eh? Del terapeuta. Vaya trabajo bonito. El resgate de almas. Sí. No, a ver, es que cuando he visto... La verdad que yo la película la vi ya hace un tiempo, pero volviéndola a ver en la cabeza, a mí la escena de la peluquería me parece preciosa, ¿no? Hay un momento que 22 habla de eso, ¿no? De ¿por qué voy a ser un alma para vivir si no sé cómo voy a vivir? Cuando lo que no se da cuenta es el vivir, ¿no? Como terapeutas hacemos eso. No me importa que seas entrenador, no me importa que seas tal. Lo que les enseñamos es a buscar esas emociones que le vuelvan a sacar otra vez hacia adelante. Y esta será la primera vez que lo hago, pero este viernes ya he quedado con hacer un directo con Alex, mi hermano Alex Molinero, que lo sepas, Pilar, que te estoy viendo por ahí, para hacer un simulacro de nuestras reuniones de locos, ¿no? De buscar esas conexiones que no sabes de dónde vienen y no sabemos a dónde van, ¿no? Intentaremos buscar un órgano, una emoción o cualquier cosa e intentar buscar conexiones desde diferentes puntos de vista. Imagino que nos juntaremos en este canal sobre las 12 y media. A ver si nos juntamos un montón de locos y podemos sacar ideas interesantes.